Imagínate en una cámara oculta bajo las arenas de Egipto, apenas iluminada por el titilar de las antorchas. El año es 2200 antes de Cristo. Eres un joven soldado, citado en secreto a medianoche. Tus órdenes son tan breves como inquietantes. Trae 10 jarras de miel. No reveles tu destino. Dentro del recinto el aire es pesado, lleno de misterio. Los sirvientes preparan un ritual que parece venir de otra época. El silencio es tan profundo que duele, pero aún así puedes sentir el eco de algo que no se atreve a hablar. Entonces escuchas un sonido, un murmullo de alas. Miles. Las vasijas de barro que rodean la sala vibran. En su interior, insectos sagrados, hormigas feroces, avispas salvajes, y una cuarta vasija que nadie se atreve a tocar. En ese momento entra el faraón. Dicen que tiene entre 90 y 100 años, y que ha reinado desde la infancia. Ha sobrevivido a todos sus herederos. Su nombre es Pepi II. Lo que ocurre a continuación será borrado de los registros, pero permanecerá vivo en las leyendas y en los hallazgos que aún hoy estremecen a los historiadores. Con un leve movimiento de su mano, el silencio se convierte en horror. Todo comienza con un murmullo que se convierte en un rugido de vida. Los insectos avanzan como un río oscuro, símbolo de una práctica que la historia prefirió borrar. El muchacho, sometido al centro de aquel ritual, apenas puede contener el temblor. El miedo se mezcla con la incredulidad. Entender que lo que sufre no es castigo, sino entretenimiento. Desde su trono, el faraón no mira con compasión, sino con interés. Cada gesto suyo dicta el ritmo de aquel acto impensable. Durante horas la escena se repite. Al final, el joven sobrevive por poco. Los sanadores lo atienden solo para que pueda resistir la siguiente jornada. No hay clemencia, solo utilidad. Así se repitió la historia miles de veces, durante casi un siglo. Y sin embargo, lo más perturbador no fue la crueldad, sino el origen de ella. Pepi II no nació cruel. Fue creado por un entorno que lo convirtió en algo que ningún ser humano debería llegar a ser. Alguien con poder absoluto y sin consecuencias. Su historia no habla solo del pasado. Revela lo que ocurre cuando el poder deja de tener límites. Hay un patrón que la historia repite una y otra vez. Cuando un ser humano posee poder ilimitado durante demasiado tiempo, la humanidad se disuelve. Esta es la crónica de cómo un niño traumatizado fue elevado a la categoría de Dios, cómo ese Dios se transformó en un monstruo, y cómo miles de ausencias silenciosas derrumbaron el mayor imperio de su tiempo. Antes de adentrarnos en las sombras del mundo antiguo, si te interesa descubrir los secretos que la historia intentó ocultar, no olvides dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde estás escuchando, porque todo monstruo tiene un principio. El de Pepi II comenzó en 2278 a.C., con sangre, traición y una coronación que quebró la mente de un niño. Su padre, Pepi I, fue declarado muerto por la picadura de un escorpión. Resulta extraño que esa criatura lograra evadir una guardia completa, atravesar puertas cerradas y dejar una herida del tamaño exacto de una daga de bronce. Más extraño aún, el príncipe heredero murió esa misma semana por fiebre del río, aunque se encontraba en el desierto, lejos de toda agua. Así, el pequeño Nefracare, Pepi, el hijo olvidado, se convirtió en el único heredero, un niño silencioso, distraído en sus juegos de madera, ajeno al destino que le esperaba. En solo 7 días sería coronado como un dios, cubierto de sangre y marcado para siempre. Porque en Egipto una coronación no era un acto político, era el instante en que un ser humano dejaba de serlo. Pero,
¿qué pasa cuando este ritual se aplica a una mente demasiado joven para diferenciar lo simbólico de lo real? ¿Qué ocurre cuando un niño de 6 años está convencido de que se ha convertido en un dios? La ceremonia se inició al amanecer. El sacerdote despojó al niño de su ropa ante 3000 nobles presentes. Un toro blanco, criado exclusivamente para la ocasión, fue llevado al salón. Con un corte preciso, su sangre brotó directamente en un recipiente dorado, lo suficientemente grande para bañarse. Los ojos del toro aún parpadeaban cuando sumergieron al niño en la sangre. Lo mantuvieron bajo el líquido hasta que sus pulmones ardieron, hasta que su cuerpo se agitó con pánico, hasta el instante antes de ahogarse. Cuando lo sacaron, jadeando y cubierto de rojo, esperaban la reacción típica de un niño aterrorizado: llanto, gritos, la búsqueda desesperada de su madre. Pero Pepi solo rió. No era nerviosa ni histérica, sino la risa de asombro de un niño que acababa de descubrir algo fascinante. Observó sus manos manchadas, lamió sus dedos y pidió a los sacerdotes sumergirse de nuevo. El sumo sacerdote anotaría décadas más tarde que en 40 años de ceremonias jamás había experimentado un miedo tan helado como aquel niño sonriendo entre la sangre. Pero el ritual apenas comenzaba. La siguiente prueba determinaría su derecho divino y su dominio sobre la muerte. Un prisionero fue llevado, un ladrón menor que esperaba morir, pero no de esa manera. Fue obligado a arrodillarse ante el niño cubierto de sangre. Pepi recibió una daga ceremonial de bronce, diseñada para manos adultas, que apenas podía levantar. Su tarea, cortar la cabeza, demostrar que el poder del dios estaba en él. El primer golpe falló. El peso de la daga lo desequilibró y cayó al charco de sangre. La corte contuvo el aliento. ¿Lloraría? ¿Desbarataría la ilusión? ¿Sería solo un niño asustado? Pepi se levantó con calma, examinando la daga con la concentración de alguien que aprende a escribir. Ajustó su agarre, plantó mejor los pies y volvió a intentarlo. El segundo intento dio en el blanco y la sala contuvo el aliento. Lo que siguió fue una serie de golpes, cada uno más decidido que el anterior. Lo que habría quebrado a cualquier niño se convirtió en método de aprendizaje para Pepi. Practicó, ajustó su técnica y volvió a intentarlo hasta conseguirlo. Al concluir, sostuvo algo inertes y pronunció una frase que definiría su gobierno. La muerte, dijo, sabía a poder. Lo que quedaba de la ceremonia se tornó en una lección prolongada. 23 mujeres, por tradición destinadas a acompañar al difunto, fueron dispuestas ante el nuevo faraón. En lugar de un acto rápido y sobrio, la escena se alargó bajo la mirada analítica del niño Dios. Pepi observaba sin compasión, pedía cambios en la manera de ejecutar, buscando detalles, midiendo reacciones. Pasó horas vigilando cómo el miedo cedía a la aceptación, cómo el cuerpo se rendía. Luego llegaron los hijos de esas mujeres, posibles amenazas futuras. A los varones se les apartó sin miramientos. A las niñas se les forzó a decidir entre una vida de servidumbre o la muerte de su linaje, obligadas a elegir en el peor momento posible. 6 chicas optaron por servir. Pasarían años lamentando no haber escogido la muerte. Una de ellas sobrevivió y contó su relato décadas después. Explicó que, aunque Pepe tenía solo 6 años, estaba cautivado por el miedo. Las mantenía en una sección especial del palacio y las visitaba a horas inesperadas solo para observar. Quería estudiar cómo el terror influía en su respiración, movimientos y sueño. Lo que le fascinaba era el instante en que el miedo se volvía tan intenso que la mente se apagaba, lo que él llamaba el silencio sagrado.
A los 8 años, Pepe encontró ciertos venenos que inmovilizaban sin causar la muerte. Pasó meses probando distintas mezclas, registrando cuáles dejaban a las víctimas conscientes pero incapaces de moverse. Sus maestros tenían que organizar estos descubrimientos en pergaminos detallados sobre los tipos de sufrimiento. A los 9 años logró un descubrimiento filosófico que definiría todo su gobierno. Comprendió que el dolor no era único, sino variado. Como el vino puede ser dulce o amargo, el sufrimiento tenía distintos sabores: quemaduras, cortes, veneno, picaduras de insectos. Empezó a clasificar las formas de agonía con la dedicación de un investigador, creando su gran tratado, un estudio completo sobre todos los tipos de sufrimiento humano. A los 10 años, un evento reveló la profundidad de su obsesión. Durante la corte matutina, un gato atrapó un pájaro en la sala del trono. El ave estaba herida, pero aún vivía, aleteando mientras el gato jugaba con ella. Había asuntos urgentes. Una pequeña hambruna amenazaba el Alto Egipto, embajadores extranjeros esperaban tributos, y los informes militares advertían de invasores. Pepe detuvo todo para observar. Durante 1 hora, la nación más poderosa del mundo esperó mientras un niño Dios estudiaba la crueldad de la naturaleza. Cuando un funcionario sugirió continuar, Pepe lo hizo golpear hasta perder la conciencia. La atención del faraón era sagrada. Interrumpirla era un sacrilegio. Cuando el pájaro murió, Pepe llamó al gato, le dio golosinas y declaró que cualquier gato que matara lentamente estaba cumpliendo un trabajo divino. Entendió que la muerte no era un instante, sino un proceso, y que ese proceso era lo más relevante que existía. Pepe insistía en que revisaran al enano 10 veces cada noche. Cada 48 minutos, alguien debía comprobar que seguía vivo y sin daño. Si el enano moría antes de llegar a Memphis, los hijos de los marineros serían entregados a los cocodrilos, mientras sus padres observaban. Si escapaba, todos los soldados serían empalados. Y si llegaba herido, Kharkov sufriría las mismas lesiones multiplicadas por 10. Lo más inquietante se encontraba en el apéndice, casi siempre ignorado en las traducciones. Pepe pedía que Hark trajera también un niño común del mismo peso que el enano. Quería comparar si el tamaño influía en cuánto podían sobrevivir sin agua, cómo soportaban el dolor, o si sus gritos sonaban distinto. El enano no era un entretenimiento, era un sujeto de prueba. Cuando tenía 16 años, solo mirar ya no era suficiente. Pepe debía involucrarse. La transición de espectador a actor empezó con los hijos de los sirvientes. Los trabajadores del palacio tenían que llevar a sus hijos para recibir la bendición del Rey Divino. Estas bendiciones se daban en habitaciones privadas. Los niños entraban sanos, pero salían dañados. Algunos ni siquiera salían. El primer caso registrado que los documentos egipcios no pudieron ocultar ocurrió cuando Pepe tenía 24 años. Un hijo de familia noble, de 13 años, había sido invitado a tocar con los músicos del palacio. 3 días después, su cuerpo regresó con heridas tan graves que el embalsamador se negó a prepararlo, diciendo que su Ka, su energía vital, estaba arruinada. La familia exigió respuestas. Eran poderosos, ricos, imposibles de callar. Entonces Pepe actuó de manera astuta y aterradora. Afirmó que su hijo había sido elegido para una transformación sagrada. Su sufrimiento había abierto caminos hacia el conocimiento divino. La familia debía sentirse honrada. Luego los invitó al palacio a recibir compensación y nunca volvieron a aparecer. Así nació el puesto que industrializaría sus obsesiones, el encargado de entretenimientos reales. Oficialmente parecía ceremonial. En la práctica, era una operación que llegaría a emplear casi 1000 personas en todo Egipto. El primer encargado fue Ketí, elegido por su falta total de conciencia moral. En meses,
Ketty organizó una red de exploradores, transportistas, guardias, médicos y personal de eliminación. Estableció criterios precisos para seleccionar: niños de 8 a 14 años, alturas, pesos, colores de piel e incluso el timbre de sus voces. Pepe prefería voces agudas porque sus oídos envejecidos las percibían mejor al gritar. Los rituales de miel comenzaron cuando Pepe tenía 52 años, en su año 46 de reinado. Las víctimas individuales ya no eran suficientes. Necesitaba espectáculo, ceremonia. El niño se colocaba en una plataforma de piedra con canales de drenaje, con correas en muñecas y tobillos, ajustadas para impedir huida, pero permitiendo movimientos que Pepe disfrutaba. Luego aplicaban miel con pinceles de palma, cubriendo todo el cuerpo y prestando atención a las zonas más sensibles, para provocar reacciones intensas. Los insectos se soltaban en oleadas calculadas. Primero los escarabajos, que mordían mientras comían la miel. Luego las hormigas, cientos de ellas, inyectando veneno que dejaba marcas ardientes. Y finalmente las avispas, cuyos aguijones hinchaban e incomodaban hasta hacer irreconocible el rostro. Pepe observaba desde su plataforma, dando instrucciones. Más miel en los pies, liberar hormigas solo del lado izquierdo para dolor desigual, quitar avispas y dejar escarabajos más tiempo. Cada sesión era un espectáculo que perfeccionaba para maximizar el impacto. Las sesiones duraban hasta 3 horas o más, interrumpidas y reiniciadas varias veces para evitar muerte por shock. Los niños sobrevivientes eran llevados a salas de recuperación, donde médicos los curaban solo lo necesario para soportar otra sesión. Algunos pasaban por esto decenas de veces antes de morir o dejar de interesarle a Pepe. Para su año 70 de reinado, a los 76 años, Egipto había reorganizado todo su sistema en torno a los caprichos de un solo hombre. Esto no era corrupción de lo existente, era la construcción de una estructura completamente nueva de crueldad. Mira la economía. En los últimos 20 años del reinado de Pepe, Egipto produjo más miel que en todo el siglo anterior. Zonas agrícolas enteras que deberían sembrar grano, cultivaban flores para las abejas. Esto sucedía mientras el clima cambiaba y las inundaciones del Nilo fallaban. Mientras la gente pasaba hambre, los campos estaban llenos de flores para generar miel destinada a la tortura. La organización humana era colosal. El encargado de entretenimientos reales controlaba 4 directores regionales. Cada director supervisaba 10 coordinadores provinciales, y cada coordinador tenía 5 exploradores de pueblos. 200 personas dedicadas únicamente a localizar niños. A esto se sumaban cientos más. Constructores de barcos con Los movimientos de resistencia fueron valientes, pero condenados. Grupos de padres que habían perdido a sus hijos atacaban los convoyes de captura. Se llamaban los padres de los perdidos. Durante 6 meses lograron liberar docenas de niños y eliminar a varios exploradores. La reacción de Pepe fue inmediata y aterradora. Todos los hombres de familias sospechosas de resistencia, desde bebés hasta ancianos, fueron llevados a Memphis y sometidos a los rituales con miel. Pero se les mantenía con vida durante días, prolongando su agonía con ayuda médica mientras sus familias observaban obligadas. Una leyenda nubia habla de un pueblo que prefirió suicidarse colectivamente antes que entregar a sus hijos. Cuando los exploradores llegaron, hallaron 800 cuerpos en la plaza. Cada familia había bebido veneno en conjunto para que sus hijos no fueran tomados. Los exploradores seleccionaron los niños aptos. Se dice que Pepe cubrió los cadáveres con miel y los expuso en el palacio, enfurecido por no tener entretenimiento vivo. Al año 85 de su mandato, Egipto no solo estaba muriendo desde dentro, se había convertido en un paria internacional, evitado por civilizaciones que durante milenios habían comerciado con él. Una tablilla sumeria en esta época contiene instrucciones comerciales que reflejan el rechazo extranjero. Todo mercader que entrara a Egipto era considerado impuro y excluido de los templos por 1 año. Cualquier producto egipcio debía destruirse sin compensación. Según la tablilla, Egipto era la tierra donde los niños entraban a los palacios y no salían, y donde el faraón se alimentaba de inocentes como un león con gacelas.
El reino nubio, que pagaba tributos a Egipto desde hacía siglos, no solo detuvo el oro, sino que construyó defensas para impedir que Egipto capturara niños. Cuando un ejército egipcio intentó cruzar la frontera, hallaron pueblos vacíos, con todos los niños escondidos en campamentos secretos. Una inscripción nubia dice que el monstruo de Memphis podía morir de hambre por falta de oro y niños. Incluso los pueblos del mar, esos saqueadores intrépidos, evitaban Egipto. Una tablilla de Crea describe los puertos egipcios como malditos por dioses que apartaron su rostro de un lugar donde la abominación gobierna desde un trono de niños asesinados. Los comerciantes preferían dar enormes rodeos antes que exponerse al mal egipcio. El colapso comercial provocó un efecto dominó. Egipto no podía importar estaño para bronce. El cedro del Líbano desapareció. El incienso de Punt, vital para rituales religiosos, dejó de estar disponible. El aislamiento económico agravó la crisis agrícola provocada por la... Dentro del palacio, el sistema también fallaba. Los sirvientes huían, los guardias desertaban y los administradores destruían registros. La maquinaria de captura y tortura, que había operado durante décadas, se desmoronaba justo cuando su creador alcanzaba la cima de su depravación. La última sesión registrada por un guardia que escapó involucró algo tan terrible que incluso los historiadores griegos siglos después no quisieron dar detalles. Solo mencionaron 40 niños, insectos creados a tamaños inimaginables y sustancias que nunca deberían tocar la piel humana. La sesión duró de la puesta al amanecer. Ninguno sobrevivió, y el faraón de 96 años sonreía durante todo el proceso. 3 días después, Pepe II murió en su cama, sosteniendo un trozo de panal, con la boca torcida en una expresión que los sirvientes describieron como hambre eterna. Gobernó 94 años, sobrevivió a 8 generaciones, consumió alrededor de 50.000 niños y nunca enfrentó castigo. Cuando murió, Egipto murió con él, literalmente. Al confirmarse su muerte, el palacio se sumió en caos, pero no por duelo. La urgencia fue destruir evidencia. Documentos fueron destruidos por miles, no ceremoniosamente, sino en una destrucción frenética y desesperada. Los sirvientes lanzaban montones de papiros a incendios, que ardían durante días enteros. Las inscripciones de piedra eran borradas, a veces llevándose paredes completas. Las cámaras de miel fueron colmadas de escombros y selladas con bloques tan grandes que nunca podrían moverlos sin destruirlo todo dentro. Los niños, aún retenidos en los dormitorios del palacio, representaban un dilema. Liberarlos implicaría admitir que existieron. Por eso los sellaron y los dejaron morir. Cientos de niños, ya dañados por torturas repetidas, languidecían de hambre en la oscuridad. Porque la verdad de su existencia era más terrible que la muerte misma. Morenen II, sucesor de Pepe, gobernó menos de un año. Su único acto relevante fue supervisar la eliminación sistemática de los crímenes de su antecesor. Cada registro sobre adquisición de niños fue destruido. Cada funcionario involucrado fue ejecutado o huyó. Toda evidencia de las cámaras de miel fue enterrada o quemada. Incluso la momia de Pepe fue saboteada a propósito. Los sacerdotes encargados de prepararla para el más allá aseguraron que sufriera tras la muerte. Quitaron órganos que debían conservarse, usaron sales corrosivas, colocaron el cuerpo al revés y llenaron el estómago con insectos vivos que lo devolarían desde dentro. Después surge el efecto de tolerancia. Como cualquier adicción, el estímulo debe aumentar continuamente para obtener la misma reacción. Lo que comienza como curiosidad se convierte en compulsión. Lo que empieza como incidentes aislados se transforma en práctica sistemática. El aparato del mal se construye alrededor del apetito central, normalizando la atrocidad mediante repetición y procedimientos. Los cómplices siguen patrones previsibles. Primero justifican. Es derecho divino, es necesario para el orden, no es tan grave como se dice. Luego se vuelven partícipes por pequeños actos, mirar hacia otro lado, facilitar una adquisición, registrar un informe falso.
Cada acto hace más fácil el siguiente hasta quedar atrapados en la maquinaria del mal. Las víctimas son siempre los niños vulnerables, los pobres, los sin protección ni voz. Se eligen porque su sufrimiento pasará inadvertido, su desaparición no será explicada, sus historias no contadas. Pepi tenía, además, el poder de convertir el dolor en ritual religioso, transformando la crueldad en teología. Creemos que estos horrores son cosa del pasado, irrelevantes para nuestra era moderna. Estamos equivocados. El patrón que creó Pepi, adquisición sistemática y consumo de vulnerables por los poderosos, continúa. Jets privados, desapariciones misteriosas, poderosos que parecen fuera de la ley, sistemas que los protegen mejor que cualquier guardia egipcio. Y algo que Pepi nunca tuvo: operar globalmente, moverse entre leyes, esconderse detrás de corporaciones y fundaciones. Los métodos cambian, pero el patrón persiste. Normalización de lo inaceptable, infraestructura para sostenerlo, silencio que permite su continuidad. Víctimas que desaparecen en modernos cuartos, que aunque no usen miel ni insectos, logran lo mismo. Imagina de nuevo esa cámara a la luz de antorchas, donde eres un joven soldado, observando a un niño cubierto de miel mientras los insectos lo devoran. Quieres huir, pero no puedes. Quieres intervenir, pero no te